Bienvenidos a Nielsen Buján Presenta. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a... Muy feliz inicio de semana para todos. Espero que sea lo mejor. Arrancar semana siempre tenemos que tener los mejores motores, nuestra mejor expectativa de que va a ser una semana distinta, una semana transformadora. De alguna u otra manera tenemos que seguir trabajando. Esto no ha parado, por el contrario, viene la innovación, viene la creatividad, viene la imaginación, muchas otras características que cada uno pueda sacar. Orgulloso también de poder compartir que nuestro país se esté posicionando a nivel científico como una nación donde el tema de salud es uno de los estandartes más altos en este momento que tenemos, y en el plano científico las grandes cosas que están haciendo los médicos científicos en su campo para estudiar más a profundidad este COVID-19 y estudiar más a profundidad también de nuevas medidas que se puedan incorporar en el mundo. Hoy estoy con el líder regional de World Vision. Está con nosotros Joao Diniz. Un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Nielsen. Es un gran placer poder participar de su programa y estar juntos en ese momento para compartir un poco del trabajo que hemos hecho en América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe, que hoy, don Joao, creo que usted y yo compartimos, que tiene hoy un mapa muy diferente al que conocimos antes de marzo, y hoy nos pone enfrente retos muy grandes en todas las áreas, ¿verdad? Y en el área de ustedes, interesantemente, que es la más frágil, ¿verdad? Sí, Nielsen, en verdad, antes mismo de esta pandemia del COVID, el continente ya enfrentaba grandes desafíos, principalmente para el tema de la niñez más vulnerable en el continente. Millones de niños no tienen acceso al agua, no tienen acceso a un sistema de salud adecuado, viven en condiciones precarias, principalmente que somos un continente urbano. Entonces ya enfrentábamos grandes desafíos que World Vision y otras organizaciones buscan apoyar y contribuir para reducir esta brecha social que hay en toda nuestra sociedad, porque no es un continente de pocos recursos. No podemos decir que América Latina es un continente como África, donde viví 2 años y pude ver la situación de escasez de recursos. Aquí no, aquí hay recursos. Entonces, es un tema más de la desigualdad que genera esta vulnerabilidad de niños y niñas que impacta en sus vidas de diferentes maneras, y principalmente en el tema de la violencia. Ahora, con el tema del COVID, eso se agrava aún más, y por eso tenemos una preocupación especial por la situación de niños y niñas en todo nuestro continente. Sí, recientemente converso con una entrevistada, Abril Gordienko, que plantea el tema de la educación y cómo empieza a afectar los distintos sectores de la población. Y ella menciona que la parte rural, la zona rural, una de las más golpeadas por la educación, y también otros sectores, pero en este plano la educación, y conversábamos acerca de la realidad de los niños. ¿Qué viven hoy los niños que disfrutaban ir a la escuela, que no lo pueden hacer, y otros niños que huían literalmente a la escuela para escapar de padres agresores, alcohólicos, drogadictos, la prostitución y otra serie de males que aquejan nuestra niñez? Hoy el mapa, imagino, debe estar muy en rojo y en alerta, ¿verdad? Sí, Nilsen, usted trae un tema muy importante. La escuela para los niños, además de toda la parte de instrucción, de educación, es un espacio de convivencia y de seguridad para un niño y niña. Seguridad en términos alimentarios. Millones de niños de América Latina, Nielsen, solo tienen el alimento en la escuela como su única fuente de alimento del día. Y ahora que las escuelas están prácticamente en todo el continente cerradas, muchos de esos niños no están teniendo acceso a alimentos. El segundo es el tema de la convivencia.
millones de esos niños, principalmente en los contextos urbanos, como no pueden ir a la escuela, están se quedando en sus casas, y ahí estamos hablando de gente que vive en casas de 1 o 2 cómodos con 7, 8, 10 personas, y esto aumenta mucho la violencia intrafamiliar. Entonces, una gran preocupación que tenemos es que con el tema del COVID, primero, los niños, hay un deterioro físico para ellos. El tema de las vacunas, que no están siendo priorizadas por los gobiernos debido a la pandemia, por supuesto. El tema del acceso a la escuela, de que los niños no están pudiendo. El tema nutricional de los niños. Y el tema de la violencia, que preocupa a nosotros. Además del tema de la hambre, porque en países que estamos trabajando, que son algunos de los más críticos, como Venezuela, como Haití, como algunos países de Centroamérica, la hambre ya es parte de la realidad, porque la mayoría de esas familias viven con pocos recursos de su trabajo informal, y ahora con la pandemia, el lockdown, o entonces con la restricción de circulación, esas personas ya no pueden buscar las condiciones de vivir. Entonces, estas son las grandes preocupaciones, Nielsen, que tenemos con respecto a la vulnerabilidad de niños y niñas en América Latina y el Caribe. Sí, hay otro caso también, don Joao, que es casos, por ejemplo, en Latinoamérica como Ecuador, por ejemplo. Bueno, sabemos de su país natal, Brasil, la situación que vive. Por ahí también otros países como el mismo Haití, otros países donde de alguna u otra manera el tema de salud ya era muy frágil, ¿verdad? Y se vuelve más vulnerable, ¿verdad? Hoy. Entonces, competir con los dos sistemas debe ser todo algo muy, muy titánico. Sí, sí. Y primero yo quisiera felicitar al pueblo de Costa Rica, porque es un ejemplo para toda América Latina. Es uno de los países, yo vivo acá con mi familia, y por felicidad veo cómo el manejo de hoy tener 3 casos notificados en Costa Rica. Mientras yo estoy con datos acá de los últimos números de América Latina en los 15 países donde estamos, que hay 190,000 casos de notificados, y también con más de 10,000 muertes. Entonces, son temas que nos preocupan. Y ahí usted menciona, porque el tema es, algunos países tienen un sistema de salud, como Costa Rica, que puede lograr absorber la demanda que aparece con el tema del COVID, pero otros no. Son sistemas precarios. Entonces, una preocupación que tenemos es los sistemas de salud que no están capacitados, instrumentalizados con los recursos necesarios, y también el tema de la subnotificación. El tema de la subnotificación está siendo muy evidente en países como Nicaragua, en países como Venezuela, en países como Haití. Entonces, los números no consideramos que son los números reales, debido a que no hay una notificación adecuada de estos casos. Mientras, por otro lado, tenemos el caso de mi país, Brasil, que sí es una gran preocupación, porque no se ve una respuesta adecuada y contundente a la crisis, y por eso que los números en el país siguen creciendo, así como México, así como Ecuador, Perú, que son los países donde más tenemos casos en América Latina. Ese es un poco el panorama de que tenemos. Mientras algunos países tienen un sistema de salud, pero está colapsando. Brasil tiene un sistema llamado Sistema Único de Salud, que es ejemplar en términos de su estructuración por todo el país, pero ya no tiene capacidad, y la mayoría de las ciudades está colapsado. Ya no logra absorber los nuevos casos, justamente por la falta del aislamiento que se requiere para combatir la pandemia del COVID-19, ¿no? Yo me pongo a pensar, esta noche está con nosotros Joao Diniz, él es el líder regional de World Vision para América Latina y el Caribe. Yo me pongo a pensar, don Joao, en mi caso con dos niños, y la mayor que me pregunta cuándo podemos regresar a la escuela, pensar en esos niños que hoy el padrastro maltratador, la madrastra o la madre, o
el trabajo que los obligan a trabajar extra. Bueno, creo que los países, sus gobiernos, imaginamos, deberían de estar enfocando las baterías o deberían estar reforzando las herramientas para que esto no se vea dañado, porque es el futuro de este nuevo normal, como lo han escrito ya muchos. Exacto, Nielsen. Cuando usted menciona la situación particular de tu familia, que está protegida, igual que la mía, yo tengo 2 niñas, estamos en nuestra casa protegida. Nosotros somos vulnerables a la pandemia, eso no hay duda, todos somos vulnerables, pero somos desigualmente vulnerables, porque no es la misma situación la tuya, la mía, con niños y niñas en una favela de Brasil o en un barrio donde están las pandillas de El Salvador, o en Venezuela, en Caracas, o que están ahí en la frontera, que es una gran preocupación. Hoy tenemos una preocupación grande con el tema de los niños y niñas indígenas, porque sí está llegando a las poblaciones indígenas y no hay ninguna condición de protección a ellos, como también la situación de los niños y niñas migrantes, tanto los venezolanos, más de 5 millones están fuera de Venezuela, hay más de 3.2 millones de niños dentro de Venezuela que son carentes, como también los niños de la caravana de los migrantes que se encuentran en México, ahí en la frontera, en una situación indefinida. Entonces, sí es una preocupación, por eso que además de todo el efecto de salud que se genera, hay un efecto social y hay un efecto también en la generación de violencia. Acá en Costa Rica, World Vision hace parte del Consejo Nacional de Niñez, de Derechos de las Niñez, entonces trabaja muy de cerca con el PANE, con los otros órganos de gobierno, con las otras organizaciones, para buscar proteger a los niños y niñas y cuando hay casos de abuso o denuncia de que se pueda tomar medidas. Pero sí es una preocupación grande porque eso aumenta la vulnerabilidad de los niños y niñas. Hicimos, Nielsen, una encuesta con niños no solo en América Latina, World Vision está presente en casi 100 países, y escuchamos a ellos para saber dónde están sus preocupaciones. Y fue muy interesante porque exactamente el tema que estás diciendo, nos preocupa la violencia que nos puede venir por el hecho de que estamos ahora más expuestos. Nos preocupa de que no estamos teniendo clases y de que con esto se va a retardar nuestra educación y toda la garantía que tenemos con el tema de la nutrición. Nos preocupa la situación de nuestros padres y madres que están sin empleo, sin trabajo y no sabemos. Porque esta pandemia también, como dijiste, Nielsen, no es algo de corto plazo. Ojalá que todos los países tomen medidas, pero vamos a tener que convivir esto por un par de meses, quizás hasta de año, y necesitamos como sociedad latinoamericana prepararnos para este momento. Sí, ahora que ponías el ejemplo de las favelas, reflexionando sobre favela, pues uno puede encontrar muchas cosas. Es un mundo plural, ¿verdad? Donde usted encuentra muchísimas facetas, así como hay igual en Costa Rica, hay gente trabajadora, responsable, que vive en estos lugares. También hay pues otras condiciones que no son así. Y ahí es tal vez, don Joao, donde yo digo, el gobierno debe reaccionar. Tiene que haber una reacción de acercamiento a organizaciones como la que usted lidera, a organizaciones que han trabajado con niñez, con educación, con salud mental. El otro día conversaba con el líder en Costa Rica de World Vision, Alejandro Guevara, y me decía el tema de salud mental. Y tiene toda la razón. Hoy vemos ya que el presidente da un informe, no nos da ninguna señal de reactivación económica y hay mucha gente desesperada en su casa por ver cómo hace para comer. Y yo no me imagino cuando un padre, y a uno que le ha tocado, vuelve a ver a su hijo y el decirle, no te puedo dar de comer, no tengo. Tenés que esperar, aguantar el alimento, pero ¿hasta cuándo, verdad? Y ahí es donde yo creo que el gran reto que tenemos como continente es definitivamente
volcarse hacia ellos, ¿verdad? A mí me gusta mucho el modo en que el Papa Francisco ha tomado el tema de la niñez y siempre se expresa y siempre tiene ahí palabras mágicas que salen, porque es la fragilidad, son los ojos vidriosos de un niño, de una lágrima que le dice al papá, papi, yo te amo, pero ¿qué hacemos acá? ¿Verdad? Y hoy creo que son millones que tienen eso. Sí, y exactamente nuestra preocupación es que esa es una crisis que no es solo una crisis de salud. Es una crisis de salud, es una crisis humanitaria, porque como usted muy bien dijo, hay millones de familias que están sin empleo, sin alimentos, sin el básico para sobrevivir, y esa es una crisis económica. Entonces, los gobiernos sí necesitan tomar medidas para proteger el ciudadano, la ciudadana, en términos de su salud, de los sistemas de salud, para fortalecer los propios trabajadores de la salud que están haciendo un trabajo fenomenal. Ellos son nuestros héroes en todo el continente, en todo el mundo, pero también buscar medidas de motivación económica. Ese es un momento de que cada gobierno debe trabajar para fortalecer los aspectos económicos de su país para lograr salir adelante. Y el tema humanitario, que es cómo lograr que familias que viven en condiciones de bajos recursos pueden sobrevivir en esa situación. Te doy ejemplo, estaba justamente mirando los datos en la región y donde, por ejemplo, a una familia que vivía de vender sus cosas en una calle en la ciudad ya no puede vender porque el país está cerrado y la persona está dentro de la casa y ¿qué haces? Para traer alimento para la familia. Cuando se dice para tomar medidas de higiene, ¿qué hace si no hay agua en su casa? Es simplemente una fuente que está afuera para toda la comunidad. O hasta los baños, de que son baños compartidos. Entonces, es una situación muy complicada y ahí las organizaciones como World Vision están buscando actuar en esas frentes. Primero, cómo frenar la expansión del COVID. Es fundamental que como sociedad podamos frenar, que es el buen ejemplo que está teniendo Costa Rica. Isso necesitamos en todos los países. Segundo, cómo fortalecer los sistemas de salud, cómo apoyar a los trabajadores de salud con kits de higiene, con los materiales de bioseguridad para que puedan trabajar seguros. Entonces, esa es una segunda área. La tercera área es esta, cómo proteger a los niños, empezando por su emocional. El Papa Francisco es un ejemplo, porque cuando él habla del niño y del cuidado, de la ternura que necesitamos tener con el niño, esa es una preocupación nuestra y por eso parte de un material que estamos compartiendo con millares de familias, solo en Brasil fueron distribuidos 4.000 kits llamados de ternura para que los niños en su casa puedan jugar con sus papás, que los papás reciban orientación de cómo manejar una situación donde no está acostumbrado. Isso está se repetindo acá en Costa Rica, está repetindo en El Salvador, en todos los países donde estamos. Hasta esse momento, Nielsen, já hemos logrado beneficiar a casi 4 millones de pessoas em los 15 países, de los quais 1.332.000 são niños e niñas. E aí, de que maneira? Aí há distribuição de guantes, aí há tema de los kits de higiene, estabelecendo pontos onde os niños e niñas e as comunidades podem lavar as mãos. Distribuímos materiais de biosseguridade para 245.000 pessoas, máscaras 272.000. Então, é toda uma atuação que estamos buscando e, por supuesto, não é só o World Vision, porque isso é um esforço. Estamos aislados pela solidariedade, não. A solidariedade há que estar por todos. E aí, chamamos um apelo, e eu sei que tu programa tem uma penetração muito grande com executivos, com empresários. As corporações, Nielsen, podem fazer muito. Esses dias tuvimos de uma cadena de supermercado em Centroamérica uma donação para os 5 países onde actuamos de $250.000 para poder fortalecer com distribuição de kits de higiene para as famílias. Então,
Usted que es empresario, usted que es ejecutivo, o usted que es una persona que está en una condición mejor, es el momento de ser generoso. Es el momento de buscar cualquier que sea la organización. Aquí hay muchas iniciativas muy bonitas que yo siempre acompaño y veo. Entonces, buscar la que está más cercana y hacer algo, porque como humanidad necesitamos demostrar que somos más do que la pandemia. Y la solidaridad es parte de los valores como humanidad que tenemos. Sí, hay un punto. Joao Diniz, él es el líder regional de World Vision para América Latina y el Caribe. Aquí también pasa un punto, don Joao, y yo creo que usted lo ha vivido ahora que me dice que tiene 2 hijas, y es la tolerancia, porque ya has pasado muchos días en casa, ya empieza el estrés, ya empieza que el dinero se agota, que dentro de la casa el alimento escasea, y la tolerancia a tus hijos, ¿verdad? El tiempo para jugar, el tiempo para estar con ellos, que te piden de que hay que sentarse 1 hora a escuchar un cuento, que te lo han dicho 7 veces, pero hay que hacerlo. Eso yo también reflexiono en estos niños de estos lugares ahora de las poblaciones indígenas. La semana pasada hablaba con alguien de poblaciones indígenas igual. El hecho de que estén a miles de kilómetros o a cientos de metros de nosotros no significa que no estén pasando lo que nosotros estamos viviendo. Y aquí creo que el esfuerzo es de todos, de también de salir y cuando uno ve a un niño o una familia que está pasando, de cómo hablarles, cómo expresarse, todo eso hay que aprenderlo. Así es. La preocupación nuestra, por un lado, ha sido de cómo ayudar a la familia a manejar esa situación dentro de sus propias condiciones. Por eso que el material que llamamos de kit de ternura compartido permite que la familia pueda saber tener una rutina donde el niño o la niña hace parte de esa rutina. La rutina significa tiempos para jugar, tiempos para compartir, tiempos incluso para actividades también, de que los niños pueden participar de algunas actividades de limpieza dentro de sus condiciones de edad, por supuesto, pero participar y se sentir como alguien útil y generar ese espacio donde la familia se apoya mutuamente. Pero solamente esto, Nilsen, no es suficiente. Es necesaria esa red externa de solidariedad que pueda sostener y apoyar a esas familias con los alimentos, porque usted muy bien dijo, si un papá o una mamá no tiene, abre su armario y ahí ya no encuentra qué proveer para sus hijos, eso va a generar una situación de estrés que puede llevar a una situación de violencia. Por eso que tener las iglesias, tener las corporaciones, tener las organizaciones sociales buscando proveer el mínimo a essas pessoas é fundamental, incluso como indivíduo, porque, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que trabalhava comigo, venia 2, 3 dias e agora já não pode porque está aí aislada, porque não apoiar essa pessoa, sabendo que ela não tem a mesma condição que eu. Se havia um motorista que fazia o transporte para a escola e que agora o serviço está parado, porque não apoiar também sabendo que essa pessoa tem uma família. Por isso que o ênfase é como podemos ajudar a las famílias dentro de seus hogares. Esse é um tema. E isto há muitas maneiras. E a tecnologia, Nilsen, igual como agora estamos fazendo, é fenomenal. E cada vez mais como sociedade, tendremos que aprender a viver em el mundo digital. Hasta em alguns lugares, Nilsen, estamos utilizando tarjetas para que a gente receba um cash e poder prover, já que nosso equipo está protegida, está em lockdown, não pode sair, estamos logrando de que as famílias recebam uma tarjeta e com isso elas podem fazer algumas compras básicas de suas necessidades. Então, essa é uma. Mas a outra é que a gente busque apoiar e ver onde há alguém. Estou certo de que qualquer um de nós outros pode identificar uma família, uma comunidade que requer de apoio e que dentro de seus recursos, aún imaginando que também estamos alguns sofrendo com o tema econômico, pero sim, todavia teremos condições de aportar a outro. E isso é a generosidade que se requer em um tempo como este.
Le voy a pedir un favor y perdón que lo haga, nunca lo he hecho en el programa, pero me llamó mucho la atención y creo que la gente también. ¿Usted nos puede poner la imagen que tiene suya en el Zoom? Así, solo un momento. Nada más esa. Be a good human. Sea un buen ser humano. Don Joao, yo creo que esa frase, y ahora sí, si quieres regresamos. Yo creo que esa frase nos debe de quedar muy claro. Todavía he sentido que alguna gente en la carretera se enoja porque una persona hizo un viraje o no le dio espacio al otro. Yo creo que ya eso ya debe de pasar. Hoy debemos de darle paso a todos y no podemos abrazarnos ni darnos la mano, pero nunca decir un saludo nunca está de más. Así que creo que esto nos va de sí o sí a transformar como seres humanos, a valorar mejor lo que estamos haciendo con nuestros niños día con día. Yo valoro todos los días a mis hijos, el poder jugar con ellos, interactuar y como le decía, una historia, por más repetida que sea, nunca va a ser contada igual. Entonces, a tener ese tiempo con ellos y valorar estos espacios porque estamos criando el futuro inmediato y el futuro de algunos años. Sí, gracias, Nilson, incluso por compartir. Esta máscara fue un diseño de mi hija mayor, ella es arquitecta, y ella creó como una manera también de expresar ese momento de que debemos poner el mejor de la humanidad. Y World Vision, su historia, este año en el mundo estamos completando 70 años, Nilson. Y el surgimiento, la creación de la organización fue justamente por la solidaridad. Primero, el sentimiento de indignación con respecto a la situación de niños y niñas que vivían órfanas en la guerra de la Corea en 1950. Pero asociado a esto, el deseo de personas a poder contribuir y ayudar a transformar la vida de esos niños. En toda la historia de la organización, como la historia de la humanidad, nosotros pasamos por crisis. World Vision, además de esta de los años 50, hubo la crisis de la Etiopía de los años 80, donde hubo una gran hambre en toda África, principalmente en la Etiopía, y World Vision ahí buscó a responder. Más recién tuvimos Ebola en África, Sierra Leona y otros países, donde tuvimos un papel fundamental. Las lecciones que sacamos, Nilson, y creemos que para esta pandemia es el mismo, es que el mejor de las personas pueden salir de ahí. Después de la Segunda Guerra Mundial es donde se buscó generar todo un sistema de apoyo mutuo entre países para restaurar y recuperar los países que fueron destruidos por la guerra, apoyar a las personas que eran vulnerables en aquel sentido. Entonces, nuestra esperanza es de que una crisis como esta pueda generar el mejor de nosotros como seres humanos, individuales y como sociedades. Y ahí cualquier uno puede hacer, cuidando primero de su familia, no hay duda. Primero tenemos que cuidar de nuestros que son más cercanos y desde ahí también demostrar la generosidad, la solidaridad con aquellos otros que no tienen la misma suerte que tenemos. Don Joao, me hubiese gustado decirle la verdad que en su país las cosas pueden estar mejor, pero sabemos lo que ha pasado, eso quedará para otro programa. Por el momento, la verdad que Dios proteja a esa nación y también otras, no solamente Brasil, sino también otras naciones que sus líderes no están teniendo buenas cabezas en este momento y buenas decisiones. Y nosotros, como dice usted, hacer nuestro mejor esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nilson. Es un gran placer y también quiero destacar el espacio que es fundamental de los medios de comunicación, como el tuyo y como tantos otros, porque un gran problema asociado en esos países al tema del COVID es también el virus de las fake news, de las informaciones desencontradas. Y por eso tener esos espacios donde se puede sí compartir y ayudar a educar y a instruir la población es fundamental. Por eso agradezco mucho la oportunidad.
Gracias, Joao Diniz. Él es el líder regional de World Vision para América Latina y el Caribe. Gracias también a ustedes por estar con nosotros en nuestro programa. Hoy les trajimos el tema de niñez, de la visión de Latinoamérica, y así también durante esta semana que vamos a estar compartiendo diferentes temáticas de análisis, de conversaciones que nos ponen una perspectiva mundial, no solamente local, sino también de lo que enfrentamos a raíz del COVID y también ya de lo que estamos empezando a enfrentar con este nuevo normal. Gracias a nuestros patrocinadores, Trattoria Sapore, Claro Corporativo y también Repostería Lutis. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a... Gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa Nielsen Buján Presenta.